Los empresarios, los grandes, están apostando todas sus fichas al rechazo. Están conscientes que si se aprueba la nueva constitución, muchos de sus privilegios, conseguidos en gran parte de manera ilegítima, amparados en esta constitución espuria, desaparecerán. En especial, saben que una de las causas de la mayor injusticia en el país, como son las AFP, comenzará su desaparición, igual como lo comenzarán las ISAP, columnas centrales de la privatización de los derechos sociales. De igual forma saben que aprobada la nueva constitución, la educación retomará los aspectos sustantivos que le dieron sentido en el pasado, donde las concepciones humanistas en las que se desarrolló el Estado docente y la acción pedagógica permitieron sacar del analfabetismo a cientos de miles de niños y niñas. La educación, de ser aprobada la nueva constitución, consagra como fines la construcción del bien común, justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica y la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimiento, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional. Como se verá, la sola presentación de este articulado referido a la educación es razón más que suficiente para aprobar. Restituir derechos es lo que estará en juego el próximo 4 de septiembre. Grandes compañías, los grandes empresarios, las AFP, las ISAPRES, los bancos, el retail, las cadenas farmacéuticas, las pesqueras, la industria maderera, todos ellos están por el rechazo, pues entienden que con ellos se mantiene lo central, un modelo de abusos, despojos y desigualdades, pero por sobre todo la impunidad con la que han gozado después de tantas fechorías en las colusiones que han afectado a los sectores más pobres de nuestro país. Por el contrario, aprobar implica cerrar un largo periodo de nuestra historia iniciada en 1980, con la promulgación de la actual Constitución, que consagró beneficios y privilegios por la minoría en medio de las mayorías y abre el camino para que Chile diseñe, sobre la base del respeto y respecto a los derechos humanos, los derechos sociales, un nuevo país. Un país que cuente con una constitución que, respetando a las minorías, consagre los derechos para las mayorías y sea el marco determinante sobre la que se construye un Estado tolerante que garantice la justicia social y ponga fin a la injusta desigualdad del ingreso en nuestro país. A eso estamos llamados el 4 de septiembre. Los hombres y mujeres que viven de su trabajo no pueden equivocarse. En esta ocasión no tienen derecho a equivocarse. La historia nos demanda optar por un solo camino, y ese camino es el camino del cambio, el camino que acabe de una vez y para siempre con la larga e injusta constitución pinochetista. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes, aquí en la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, Radio Universidad de Chile, en un nuevo programa de debate social. En esta ocasión no está nuestra habitual compañera Miriam Campuzano. Estamos en un programa especial transmitiendo desde la Norte Grande, concretamente desde la ciudad de Iquique, tierra de campeones, con una campeona que me acompaña en este programa de hoy día, Odette López, una gran compañera que ha sido una luchadora histórica, una luchadora social, también representante del movimiento No Más AFP en la región. Así que, bueno, muy contento y bajo la dirección siempre de nuestra compañera periodista Muga Sáez. Estamos muy bien. ¿Cómo estás, Odette? Muy bien, Luis. Ha sido un arduo 2 días, ¿no es cierto?, de mucho trabajo. Eh, yo quería, digamos, comentar lo que tú acabas de decir en el sentido de que así como los empresarios saben y temen que acá muchas cosas van a cambiar, y nosotros lo hemos palpado día a día en la calle, la gente también sabe que con esta constitución tenemos una oportunidad de cambio en nuestro país. Así es. Cuando conversamos con la gente, nos pregunta sobre las mentiras que se instalan, pero en el fondo ellos intuyen que este es el camino. Porque no es casualidad que cuando se imprimió digamos, el primer libro, ¿no es cierto?, se haya agotado en todas partes. Sí, el La texto, gente sí, estuvo sí, sí. dispuesta, del borrador, ¿no es cierto?, estuvo dispuesta a gastar 3.000, 5.000, 8.000 pesos
para leer este borrador, porque la gente necesita fundamentalmente que acá en Chile, en nuestro país, tan desigual las cosas cambien. Entonces, lo que tú dices me hace mucho sentido, y bueno, y ahí quiero avanzar también en eso, de que hablemos un poco de lo que ha sido tu recorrido por nuestra ciudad, por Iquique, por Hospicio, ¿no es cierto? Hemos tenido actividades bastante importantes, ayer en el Colegio de Profesores, hoy estuvimos con la NED, con los sindicalistas, ¿no es cierto? Estuvimos en la Plaza Prat, y venimos bajando de Alto Hospicio en una junta vecinal, y que más ratito voy a contar algo que me impactó mucho ahí en esa junta vecinal. Sí, entonces, eso yo creo que estamos palpando, que la gente siente la necesidad y se huele ese olor a cambio, por fin. así es. Bueno, quedan pocos días. Una de las grandes tareas que tienen los trabajadores, las trabajadoras, la gente que vive de su trabajo, la gente que aporte a nuestro país, tenemos el gran desafío de no dejarnos intimidar por las fake news. Creo que la tremenda inversión de recursos millonarios que han hecho en campaña, en las redes sociales, en las distintas plataformas, en el YouTube, por ejemplo, en el Facebook, bueno, en todas, es porque temen a perder los privilegios que han logrado durante 40 y tantos años de manera absolutamente ilegítima. Creo que eso es lo que está en juego hoy día. Yo decía, no tenemos derecho a equivocarnos. Exacto. Los y las trabajadoras no tienen derecho a equivocarse. Si los grandes empresarios, los que se han coludido en la industria del cerdo, del pollo, de los medicamentos para afectar a los enfermos, si ellos todos están por el rechazo, hay una máxima. Lo que es bueno para ellos siempre es malo para los trabajadores. Y que no nos vengan con el viejo cuento de que todos somos iguales, de que la justicia tiene que ser una, que la justicia indígena va a tener dos justicias en nuestro país. No, queremos decirle que hay dos justicias en nuestro país ahora. La justicia para militares, la justicia para los violadores de los derechos humanos es una, y la justicia para los que fueron víctimas de los derechos humanos es otra. Siempre había una justicia para ellos. La justicia de la impunidad con la que han gozado los especuladores y particularmente los que se han coludido para afectar a la gente. Así que el desafío es gigantesco y tenemos que seguir en esa batalla. Exacto, y la justicia para ricos y la justicia para pobres, ¿no es cierto? Claro. También es otro aspecto que lo podemos, y así podemos seguir. Ayer fue grato estar en ese conversatorio en el Colegio de Profesores. ¿Tú qué sentiste, qué palpaste? Hubieron preguntas bastante interesantes en ese espacio. Sí, bueno, lo más importante creo yo, y a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, es decirles que hay que salir a la calle. No podemos quedarnos solamente por las redes sociales. Es re importante, hay mucho material. Yo me he sorprendido que en Arica, Parinacota, bueno, y en Tarapacá, la ciudad es importante. La gente haya invertido mucho, los pocos recursos que tiene para hacer cartillas, emitir panfletos. Y hay algunas cosas que me han sorprendido que son mejores de las que se vienen en Santiago. Cuadros comparativos entre la Constitución de hoy y la nueva Constitución. Por ejemplo, invito a los auditores de la Radio Universidad de Chile a que lean con mucha atención el artículo 35 de la carta que nos proponen someter a consideración. El artículo 35 está referido a educación. Un articulazo, un tremendo artículo. Los invito a que lo lean. Porque con ese solo artículo ya hay razón más que suficiente para aprobar. Con el artículo 45, que dice relación con la seguridad social, aunque no fue el ideal, el que queríamos completamente los movimientos sociales, pero ya establece o restablece el carácter público del nuevo órgano que debe crearse, por lo tanto ya hay un avance sustantivo, pero además reconoce el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico. Un triunfo, porque ahí está implícitamente el trabajo no remunerado a la mujer particularmente. Y lo invitaría a leer el artículo 46, 47 y siguiente referido al trabajo. Se reconoce la libertad sindical como nunca antes, hace 40 años, que creo que eso genera un marco distinto, hay más derechos sociales. Exacto, y eso, y ahí quería contar lo de la junta vecinal. Sí, eso es muy importante. En el sentido, nosotros estábamos en una junta vecinal donde la presidenta nos manifestó que ella estaba por el rechazo, pero que nos prestaba el espacio para que
divulgáramos. Pucha, habló Luis, hablaron algunos compañeros, y la señora de a poco se fue acercando hacia donde nosotros estábamos reunidos, y inclusive hizo preguntas, Sí, sí, hizo muy bueno, sí. preguntas. Al principio como que no nos querían ni como ni saludar, y después nos hizo preguntas, después se acercó a conversar conmigo. Entonces, ahí eso devela mucho más la importancia que tiene para nosotros esto. Nosotros queremos que la gente lea, porque acá no hay ningún engaño. Queremos que directamente la gente lea esta Constitución, porque cuando la lean, cuando lo conversemos, se van a dar cuenta que todos esos problemas que nosotros veíamos que había que cambiar en este país están contenidos en buena parte en este documento. Y es por eso que a veces la propaganda del rechazo no contiene más que palabras sueltas y mentiras, porque ellos no tienen, digamos, argumentos para enfrentarse a nosotros. De hecho, estábamos al lado de un stand hoy día que coincidimos con un stand del rechazo, donde ellos estaban solos y nosotros estábamos llenos de gente conversando, discutiendo y develando todas las mentiras, ¿no es Así es, cierto, así Luis? es. Bueno, yo creo que hay otros temas relevantes que hay que debatir y reflexionar. Mira, en este momento hay huelgas importantes, grandes empresas que han obtenido utilidades gigantescas. El caso de Bank Chile, que estuvo la semana pasada en huelga y que es de propiedad de Andrónico Luxi, que ya no tiene dónde echar la plata que está ganando, entre otras cosas, financiándose con los ahorros previsionales de los trabajadores. Ripley de Calderón, otro multimillonario que también se financia con el ahorro previsional. En huelga el banco Ripley. Con salud. Es decir, grandes empresarios hoy día en huelga. Quizás dando una señal de terror, de temor, para inhibir la voluntad de la ciudadanía que se exprese abiertamente por el apruebo. Pero yo quería dar a conocer a los auditores de Radio Universidad de Chile un tema que es importantísimo. Supimos las utilidades que han obtenido en este último trimestre, entre abril, mayo y junio, las AFP. Nuevamente nos sorprende, 170.000 millones de pesos, que representa un 109% más de lo que obtuvieron en el mismo trimestre del año 2021. Es decir, las AFP siguen ganando más plata. 170.000 que sumado a los 420.000 millones que obtuvieron en el año 2021 y a la utilidad del primer trimestre, francamente es impresionante. Es probable que terminen los últimos 2 años obteniendo utilidades por más de un billón de pesos, lo que francamente obsceno si se tiene en cuenta que las pensiones siguen cayendo en este país. ¿Y eso qué pasa con esa utilidad? Se la reparten a un puñado de directores que forman parte de las 6 AFP más importantes de este país, es decir, algo así como 50, 55 personas. El bono que les toca son miles de millones de pesos. Esto no puede seguir y por eso es relevante que cambiemos y que acabemos de una vez por todas con este. Claro, y cuando nosotros estamos, digamos, en la plaza conversando con la gente, llegan personas y llega a dar pena con la papeleta, buscando si nosotros como ayuda, como una ayuda, y se te rompe el corazón, contrastar estas dos realidades. Personas que reciben pensiones de 45.000 pesos, 98, que no les alcanza ni siquiera para Claro, vivir. pero la mitad de las mujeres menos de 25.000. Exactamente. Entonces es una cosa alarmante y que la gente, yo creo que nuestro pueblo es sabio. Luis, nuestro pueblo es sabio para saber tomar buenas decisiones, porque acá ya esto que tú nos desvelas, estos números que además no son inventados ni salidos de la nada, ¿no es cierto? Para nosotros son una burla para el país. Así es. Bueno, estamos en el tiempo para ir a un corte musical. Al regreso estaremos con dos grandes mujeres profesionales, Carolina Videla y Alejandra Flores, así que no se retiren del programa. Vamos y volvemos. Hola, estamos de regreso en Debate Social como todos los días viernes en la radio que piensa en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, con dos grandes invitadas. Hacía tiempo que no teníamos, no dos, sino que tres grandes invitadas, tres grandes mujeres. Está junto a mí, ya lo dijimos al comienzo, Odette López, que es parte de nuestra coordinadora, pero además estamos con dos grandes mujeres que jugaron un rol determinante en el proceso constituyente.
Carolina Videla Osorio, de la región de Arica, Parinacota, Flores Carlos, de la región de Tarapacá. Ambas, además, han sido parte del movimiento social, han sido parte de la Coordinadora Nacional No Más AFP, que ha luchado mucho tiempo por la seguridad social, así que un agrado para nosotros y para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile. Bienvenida Carolina, bienvenida Alejandra. Hola, Luis. Bueno, para mí también es un placer, Luis, estar con Carolina y con la Alejandra, que son compañeras de muchos años, nos conocemos en Arica, en la universidad, estuvimos presas juntas también, hay que decirlo. Tan mala junta. Y bueno, y ya estar seguir en este camino de lucha, seguir en este camino de trabajar por un Chile mejor, es gratificante que siempre nos encontremos en el camino de la lucha. Así es. Bueno, hay que decirle a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile que es un público bastante crítico, un público además muy leal. Radio Universidad de Chile es una de las pocas radios públicas que a nivel nacional cumple un rol, yo diría, determinante, democrática, porque da todas las opiniones. Y bueno, estar con dos convencionales, queremos decirlo, que jugaron un rol importante, estuvieron un año alejadas de sus domicilios, de sus hogares, de su comuna, de sus hábitat, y lo que es tremendamente valioso, y nosotros queremos partir generando, y lo dijimos en estos días, una suerte de acto de desagravio. Las convencionales, y particularmente aquellas mujeres que entregaron parte importante de su vida para tener una nueva constitución, que lo hicieron absolutamente despojadas de cualquier interés personal, cumplieron un rol y ha sido objeto de una sistemática y sostenida política por parte de la derecha de tratar de mancillar la moral, incluso la personalidad de cada una de ellas. Así que yo me sumo a quienes dan un reconocimiento, y queremos hacerlo público a través de Radio Universidad de Chile, a estas dos grandes mujeres del norte grande que han jugado un rol importante. Por eso entremos en materia, porque el tiempo es corto y sabemos que nuestras queridas compañeras tienen muchos compromisos. Partimos. Sí, acerca de los compromisos, el 4 de julio terminó la convención, ¿no es cierto? Después de un año de un arduo trabajo. Me gustaría que nos contaran, Carolina, en qué están en este momento, cuál ha sido su función después del 4 de julio en sus diferentes regiones. ¿Parto yo? Sí, por favor. Ok. Saludando también a la Radio Universidad de Chile, a quien aprovecho de agradecer porque durante el proceso constituyente hicieron varias entrevistas que permitieron también ir contando a través de la radio el proceso. ¿En qué estamos ahora? Bueno, yo volví a Arica el 6 de julio y me bajé del avión y comencé a hacer campaña. Estamos en campaña desde ese día. Tenemos en Arica la Casa Constituyente, que fue un compromiso mío de campaña, pero que lo tenemos junto a Luis Jiménez, constituyente de escaño reservado de Aymara, y a Jorge Abarca también, ex constituyente del Distrito 1. Ese es un espacio donde la gente va a buscar información, donde, por ejemplo, ahora estamos viendo sus lugares de votación, colaborando con eso. También de manera particular adquirimos muchos ejemplares que compramos en Santiago y también en una imprenta aquí en Arica, para poder entregarle a la gente, porque hoy entendemos que esta es una campaña distinta. Aquí no estamos votando por un nombre, por un rostro, estamos votando por una propuesta constitucional, y lo que la gente debe decidir es el contenido que está ahí. Entonces, estamos todas las mañanas en el centro Paseo Peatonal de 21 de mayo, en la mesita constituyente. Ahí entregamos información, hablamos con la gente, y en la tarde, puerta a puerta, vamos a la feria, y en las noches estamos en distintos conversatorios, en distintos espacios, pero estamos en modo campaña, y como yo le digo, la campaña más linda, la campaña que nos va a permitir poder abrir los caminos para este Chile, por el que tantas y tantas durante tantos años también hemos estado en las calles, ¿no? Y tantos que nos antecedieron también. Así es, Carolina. Bueno, yo soy testigo, estuve el día martes con Carolina haciendo un pasacalle ahí en Arica, conversando con la ciudadanía, fue muy, muy hermoso. El hombre común, la mujer sencilla te preguntan respecto a estos temas, y debatir con ellos son los alicientes morales que desgraciadamente la derecha no comprende. No comprende que nosotros nos llenamos de estímulos cuando la gente en las calles reconoce el trabajo. Y, soy testigo del esfuerzo de Carolina, pero también quiero preguntarle a Alejandra, con quien tuve la suerte también de estar al otro día, el día miércoles,
día jueves en el centro tuvimos un foro, además junto también con Carolina y con Alejandra, que es un proyecto para mí, pero también la gente nos ha preguntado mucho, sigue muy activa. ¿Cuáles son las actividades que realizas tú también, Alejandra, para que conozcan nuestros auditores, ya que Carolina nos contó? Bueno, en primer lugar, saludar, agradecer el espacio que nos permite compartir y además un espacio de reencuentro con dos grandes amigas, compañeras, guerreras de la vida. Así que muy contenta de poder estar aquí. Y bueno, por lo mismo, con actividades similares a las que cuenta Carolina, yo saqué, bueno, yo una vez que terminó el proceso constituyente el 4 de julio, me reintegré igualmente a mi trabajo, a mi trabajo. Yo soy funcionaria pública, así que tuve que integrarme rápidamente, aunque estaba con una licencia médica, estaba afónica, no podía hablar. Pero ahora saqué mis vacaciones para poder estar presente en cada una de las actividades que se requieren, que nos solicitan apoyar, y por otra parte, también apoyando todo lo que es el trabajo en terreno, en el territorio, porque bien lo indica Luis, en la calle es otra cosa. O sea, las encuestas que salen en los diarios, se publican en televisión y se les dan amplias difusiones, es una cosa, pero lo que dice la calle, lo que dice el contacto con la gente, dice otra cosa. Entonces, cuando aparecen encuestas, yo les digo, ahí falta la encuesta de la calle, porque hemos estado abocados principalmente en estos temas ahora último, más que nada, por lo menos en mi caso, de hacer un trabajo territorial y de apoyar todas las instancias necesarias que sean para poder entregar los contenidos de la propuesta de nueva constitución, porque hay una campaña muy brutal de desinformación y que se hace en todos los espacios posibles, y además, digamos, con gran difusión mediática en los medios, prensa, radio, televisión principalmente, y al final hay que estar allí indicando, no, esto es lo que dice la propuesta de nueva constitución, y hacer eso. Y ha sido, creo, positivo, porque la gente a veces consulta y dice, esta es la verdadera, ya, porque ya saben que circula mucha información falsa. Entonces, en esos espacios hemos estado y vamos a continuar, porque este es un proceso único, es un proceso democrático. Los ojos del mundo están puestos en nuestro país por todos los avances que hay en diversas materias, en materia de paridad, en materia, en temas medioambientales, con pueblos indígenas, en fin. En los derechos sociales, para qué decir, ¿no? Grandes avances comparativos, digamos, en relación a la constitución vigente. Así es que, bueno, hasta el día, hasta que se pueda, hasta el primero, ¿no? Vamos a estar en campaña. Así, y es muy relevante lo que tú dices, porque en el mundo se ve con muy buenos ojos esta nueva constitución, ¿no es cierto? Como una constitución moderna y que encaja en el siglo XXI. Mira, yo quería, ya que estamos tan en confianza, que somos tan amigas, me gustaría que nos contaran algunos pormenores de lo que fue el trabajo de este año. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor, claro, redactando esta nueva constitución. Claro. Ya, lo mejor y lo peor, chuta, hay hartas cosas, pero yo podría como partir con la experiencia que tuve en la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, como lo peor, en qué sentido, y que es no solo producto de la convención, sino que se relaciona inmediatamente con la lógica de impunidad de este país, y que ha permitido que personajes tan siniestros como Jorge Arancibia, ¿cierto? Un golpista, el contraalmirante, haya seguido disfrutando, producto de la impunidad en este país, de la vida pública. Él fue parte activa de la dictadura, ¿cierto? Él fue el que decía que podría salir a matar con un fusil, bueno, muchas otras cosas más. Pero fue elegido democráticamente, es decir, ha seguido usando, ¿cierto?, la riqueza de la democracia, como dijo el Hugo Gutiérrez alguna vez en Pisagua,
pobre, triste y charcha democracia, pero es la que tenemos. Bueno, con esa él ha seguido disfrutando de la vida política y además, no conforme con llegar a la convención, se inscribió en la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, que para mí fue una tremenda provocación. Eh, y entonces fue algo fuerte, porque además él siempre andaba con su guardaespaldas a su espalda, ¿no? Esas prácticas tan tenebrosas. Él estuvo ahí, pero creo que lo bueno de aquello fue que por primera vez nuestro país tuvo la posibilidad de sentarse a conversar en una mesa, y no es literal, ¿no? Pero en esta mesa que fue transmitida públicamente, donde las organizaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas, las organizaciones, me quedaron muy marcadas la organización de Madres e Hijos del Silencio, ¿no? Víctimas de las adopciones ilegales, sobre todo en dictadura. Por primera vez la posibilidad de Chile, hablar de lo que realmente ocurre en este país, y que son las razones por las cuales mucha gente dio la vida y siguió luchando en las calles, como yo siempre digo, con mucho respeto al movimiento de la revuelta social y todo lo que nació el 18 de octubre, siempre digo con mucho respeto hablar de estas otras personas que no tuvieron que despertar porque nunca se durmieron, aquellos militantes de los derechos humanos, aquellas militantes de los derechos humanos que desde el mismo tiempo de dictadura en adelante dieron la lucha por la verdad, por la justicia, por terminar con la dictadura, y que en todos estos años de democracia solo hemos visto cómo el manto de impunidad se ha fortalecido y ha permitido todas las injusticias que tenemos hoy. Entonces, esas son como las contradicciones de ese momento. Yo podría partir diciendo eso, ¿no? No esperaba esta pregunta. Alejandra, bueno, tú, siguiendo la misma línea de Carolina, lo bueno y lo malo. Ya. Bueno, Carolina lo dijo lo bueno, ¿no? Bueno, Dijo la otra dice lo bueno. a la otra vuelta, lo A malo. la vuelta. Lo malo, para mí, no sé si lo malo, lo negativo, ¿ya? Que lo vimos en el proceso de elección de constituyentes, es la tremenda desigualdad que existe para poder precisamente optar a estos cargos. Hubo financiamiento de más de 100 millones para muchos convencionales, ¿ya? Algunos salimos ahí con unos poquitos pesos que juntamos, los amigos que nos donaron algo, y así, ¿no? Pero muy desigual esta campaña previa a la constitución de la convención, pero nuevamente estamos viendo lo mismo, ¿ya? Que grandes empresarios, porque, bueno, eso es pública, es información pública que uno la puede ver en CERVEL, ¿no es cierto? Grandes empresarios están nuevamente colocando dineros a organizaciones que surgieron de la nada. Yo estoy de amarillo, pero yo no soy amarilla. yo no pertenezco a Que los no nos roben el color. No, no, Sí, lo están robando, esto es están tratando de del robar. No Más AFP. Soy amarilla de Exacto. No Más AFP. Eso. Pero surgieron organizaciones a lo largo de todo el país, ¿ya? Organizaciones que además son, desde mi punto de vista, fachadas de aquellos que no quieren aparecer y que están atrás, y que el sector de ellos que están colocando dinero, y con el cual han llenado el país, ya con papelería que desinforma, que miente. Y también lo he escuchado ahora últimamente también en la radio, y bueno, y en la prensa lo hemos visto de manera también permanente. Entonces, esto que sucede para mí es muy negativo, hace daño a la democracia. El mentir, ¿ya? El tratar de sacar estos réditos a través de la mentira, de la tergiversación, no nos ayuda a fortalecer lo que muchos dicen que queremos, ¿no? Fortalecer el sistema político por una parte, y fortalecer una democracia en nuestro país participativa, pero esto no puede ser con mentiras, ¿ya? Y eso Alejandra, ¿y qué podríamos resaltar de lo bueno a tu experiencia? para mí la participación de la gente, porque este proceso no lo hemos hecho los convencionales ahí solitos, como quieren aquellos que echan a correr las noticias falsas y dicen que hicimos mal la pega, como que si nosotros hubiésemos hecho esto solos. La propuesta de nueva constitución fue hecha de manera colectiva,
con participación a través de las audiencias públicas, a través de las iniciativas populares de norma, ya, a través de todas las organizaciones que se hicieron presentes allí en la convención, y que fue muy bonito, ya fue muy bonito abrir esos espacios y que estuvieran, ahí estuvo la coordinadora Nomás FP, del colegio de profesores, las organizaciones de salud, estuvo mi organización día a día, yo pertenezco a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, ya que también estuvo ahí luchando, toda esa participación de la gente, y que fue también a nivel nacional a través de los espacios que se abrieron para ello. Eso a mí me llena el corazón de saber que pudimos abrir esos espacios dentro de los márgenes de tiempo además que teníamos para poder terminar una propuesta de nueva constitución, que era el mandato para el cual nos habían Exactamente, sí, fue muy, muy bello todo eso. Y tú, Carolina, bueno, lo positivo. Sí, lo bueno, sí, bueno, yo partí, en la última parte decía, tal vez no fui clara, pero el hecho de que por primera vez el país pudiera sentarse en esa mesa donde todas las organizaciones, y que apunta a lo que dice la Janita, ¿no? Es decir, lo que se construyó fue en base a esa tremenda participación popular, porque las audiencias en esos primeros 3 meses de comisiones provisorias, por ejemplo en la Comisión de Derechos Humanos, donde pasaron las organizaciones ambientales de derechos humanos, la que yo señalaba de Madres e Hijas del Silencio, los pueblos indígenas, el pueblo tribal afrodescendiente, le hablaron a Chile, no nos hablaron solo a nosotros las y los constituyentes en ese momento. Eso nos permitió primero crear todos los reglamentos que, a diferencia de otras constituciones como Bolivia o Ecuador, que para solo tener los reglamentos tomaron entre 9 meses y 7 meses promedio, nosotros en 3 meses, porque teníamos además los tiempos acotados, logramos crear esos reglamentos, y todo fue en base también a esta audiencia, y ni decir después, los meses posteriores, con las comisiones permanentes, donde seguimos con audiencias, donde ahí Anamuri literalmente rodeó la convención y hizo entender al más cabeza dura la importancia de la soberanía alimentaria, la importancia del resguardo de la semilla y todo. Yo creo que pienso que lo bueno de todo esto es que la construcción, lo que está plasmado aquí en esta propuesta, estos 11 capítulos con los 388 artículos y las 57 disposiciones transitorias, son producto de un trabajo colectivo único en el país. Puede ser que existan algunos aspectos que nos gusten más, que nos gusten menos, que no nos satisfagan tanto. De hecho, hay artículos que a mí me hubiese gustado que quedaran y no quedaron, pero sin embargo es lejos la construcción colectiva que hemos podido hacer política en este país. Y yo señalaría para mí que eso es lo positivo de todo este proceso. Perfecto, Carolina. Mira, muy claro. Estamos en Radio Universidad de Chile con dos ex convencionales, Carolina Videla de Arica Parinacota y con Alejandra Flores de Tarapacá, Kenia, con quien estamos conversando sobre temas importantes. Quizás nuestros auditores están sorprendidos por la claridad, por la locuacidad tan clara de nuestras dos compañeras, que son de regiones, y como desgraciadamente en este país el centralismo no mostró a todos los convencionales por la difusión que le dieron a los... Eso también es parte de lo malo. De lo malo, claro. Es que, y a mí me interesa mucho resaltar, claro, me interesa mucho resaltar, Carolina y Alejandra, en la Radio Universidad de Chile, porque efectivamente uno se sorprende al escucharlas a ustedes, tan claras, tan convincentes, que desgraciadamente no tienen acceso a los medios de comunicación masivos, como tiene el señor Fontaine, que es director de un banco, representante del Grupo Mate, y que ha defendido con una cantidad impresionante de fake news este sistema para que no cambie nada. Yo quiero cambiar un poco de tema. Con Odette nos interesa mucho discutir los temas de los derechos sociales, que son una parte importante de lo que está planteado ahí. Se ha insistido mucho en que se perdería la propiedad de la vivienda, que forma parte de las fake news, que los ahorros previsionales van a ser expropiados, no sabemos por quién. La derecha instala esta idea, pero son ellos los que han expropiado de manera unilateral. El papel jugado, insisto, por Bernardo Fontaine ha sido lamentable, con una cobertura periodística que es absolutamente... Claro. ¿Qué ustedes como convencionales creen que hay que enfatizar hoy día en este debate con la ciudadanía de manera tal echar abajo este tema de la mentira? Seguimos con Carolina y después vamos con Alejandra, ¿les parece? Sí, bueno,
Ya, súper. Bueno, a propósito, por eso daba las gracias a la Universidad de Chile, porque fue uno de los pocos medios nacionales que Claro, nos consideró, siempre. ¿ah? Sí, los otros nos miraban así como pelados, ¿y quién es? Bueno, ¿qué diría yo respecto de en qué hay que enfatizar hoy? Yo, y en realidad con todo el equipo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo es, primero, señalarle en palabras muy sencillas a toda la gente que esta propuesta constitucional no le quita derechos a nadie. Lo que hace es profundizar derechos, es restituir derechos sociales, porque la actual constitución no puso derechos, puso lo que entendemos por derechos, los puso como bienes de consumo, cuando estableció el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la educación, ¿no? Ese acceso es, tú lo vas a tener en base a lo que tu economía familiar te permita. Ese es el corazón también de la actual constitución. Entonces, la nueva constitución lo que hace es restituir esto como derechos sociales y establece el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, algo que no existe en la actual constitución, ¿no? Entonces, eh, recalcar eso y señalarle a la ciudadanía que, mira, hay un artículo en particular que yo siempre lo destaco y que se ha promovido poco, que es el artículo 20 de la propuesta. Ese artículo nos habla de los principios de progresividad y no regresión. En pocas palabras, en simples palabras, lo que nosotros les explicamos a la ciudadanía es lo siguiente. El principio de progresividad y no regresión significa que cuando se apruebe la nueva constitución, todo esto se tiene que plasmar en leyes, ¿cierto? Esta propuesta contra la nueva constitución, a través de leyes, derogar, mejorar, ampliar, crear nuevas leyes. Pero tiene que basarse en lo que esta constitución manda. Estos son los principios, son cierto, las obligaciones, los deberes del Estado. Y el principio de progresividad y no regresión significa que nada de lo que nazca de la nueva constitución, las nuevas leyes para el goce de los derechos, puede ser igual a lo que ya existe porque debemos avanzar progresivamente en derechos. Principio de progresividad. Y en segundo término, nada de lo que nazca puede hacernos retroceder en algún derecho, porque está el principio de no regresión. No podemos retroceder. Cualquier ley, cualquier establecimiento que se haga, programa, lo que sea, en base a la nueva constitución, si llegara a tocar, a disminuir, a hacernos retroceder en alguno de los derechos que ya están y los que se vienen en esta nueva constitución, va a ser inconstitucional. Por lo tanto, la vivienda que no está consagrada en la actual constitución, pero que sin embargo existen políticas de vivienda, se van a fortalecer y el Estado tiene la obligación de terminar con la especulación del suelo, la especulación de vivienda y generar además la disponibilidad de los suelos públicos y privados, para eso tiene mecanismos para hacerlo. Y el artículo 78 establece claramente el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho de propiedad sobre todo tipo de especies, sobre toda clase de bienes, excepto los que la Constitución declara como inapropiables, como son el agua, las montañas, los glaciares, el mar, el aire. Todo lo demás, si usted tiene un zapato, tiene una casa, tiene 200 casas, van a seguir siendo suyas. Y termino con esto, la heredabilidad no se consagra en una constitución, porque lo que a ti te permite heredar es tu derecho de propiedad. El derecho de propiedad está consagrado en el artículo 78. La vivienda está consagrada como un derecho, por eso no se señala que es propia, porque nosotros no decimos derecho a la salud propia, derecho a la educación propia, porque es un derecho consagrado, ¿no? Entonces tiene que ser para todas las personas, las que van a adquirir y las que quieran, por ejemplo, arrendar, todos tenemos derecho. Excelente. Exacto, exacto. Gracias, Carola. Alejandra, respecto a la plurinacionalidad, también se trata de instalar que nos va a dividir, que va a haber una justicia para todos los chilenos y otra para los pueblos originarios. ¿Qué le contestas a la gente que tiene esta inquietud y que sale con estos temas al Temores. camino? Y temores, claro, son temores que se han instalado. Sí, lamentablemente dentro del proceso constituyente, una de las cosas negativas que se vieron, ¿no? Un ataque muy violento de un sector de la población, el sector que ahora está por el rechazo, en contra de los representantes de los pueblos y naciones que estaban presentes en la convención, que fueron electos para representar a pueblos y naciones. Y me refiero a los 17 escaños reservados.
Creo que se utiliza el desconocimiento de la gente para esta campaña, ¿no?, en contra, que se ha vuelto en contra de los pueblos. Existe desconocimiento de las personas en general porque nuestro país en realidad está al debe en estas materias. Es decir, Chile no ha reconocido a los pueblos indígenas. Es, junto con Uruguay, el único país en América Latina que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas, y que no, dentro de la Constitución, digamos, esto sería de un cambio sustancial, digamos, esta propuesta de nueva Constitución que sí lo hace. Y además reconoce derechos que están en el marco de derechos internacionales, ¿ya?, en instrumentos internacionales, y que están vigentes algunos de ellos en nuestro país, como el convenio 169 de la OIT. Todos estos temas usualmente son desconocidos por las personas cuando se habla, por ejemplo, de los territorios, ya, cuando se habla de las consultas. Esos temas están en el convenio 169, y además se ha aplicado en el país. Ya, yo trabajo en el sector salud, y nosotros como Ministerio de Salud tuvimos que hacer una consulta indígena, preguntarle a los pueblos respecto de, en este caso era la ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes, que tenía un artículo 7 que tenía que ver con los pueblos indígenas, y por lo que había que construir un reglamento y hubo que aplicar una consulta indígena. Pero así como la hizo nuestro ministerio, lo hizo también Cultura, lo hizo Desarrollo Social, en fin, son prácticas que se han estado haciendo, pero que son desconocidas por parte de la población. La plurinacionalidad alude a esa existencia de los pueblos y naciones, de toda esta diversidad en nuestro país, ¿ya? Pero si la plurinacionalidad no se materializara en derechos específicos como el derecho a la salud indígena, el derecho a la educación tradicional de los pueblos indígenas, o al derecho a usar sus propias lenguas, sería un significante vacío. Y a eso alude toda esta gama de derechos de los pueblos que están siendo reconocidos, y que es un acto, diría yo, de reparación de parte del Estado, porque es una deuda histórica que tiene con los pueblos. Yo lamento esto, que se utilice, porque eso es lo que se está haciendo, que se utilice dentro de esta campaña, esta situación de los pueblos, porque en realidad aquí no hay privilegios, como se dice, sino que lo que se hace con la propuesta de nueva Constitución es reconocer, es valorar, y además todo esto en un marco de interculturalidad. También es un mandato del Estado que se reconoce como intercultural, y esto es de respeto entre todas las culturas y pueblos existentes en el país. Sí, pero Alejandra, ¿no tienes miedo tú que una vez que se apruebe la constitución política, al poco andar el Congreso intente, por la presión de los sectores dominantes de este país, modificar aspectos que dicen relación con lo que tú recién planteabas, porque la campaña está sostenida de que los sectores, los pueblos originarios, el sector indígena, han llegado casi al filo del descrédito, de el pueblo originario termine siendo letra muerta? ¿No tienes temor a eso? Que las instituciones que aún no desaparecen sigan insistiendo en desconocer los derechos. Claro, o sea, ese riesgo está, pero se trata, y dijiste algo súper importante, Luis, porque aquí se trata de colocar, en estos discursos de odio que hay, se trata de colocar como que si todos los pueblos indígenas fueran uno solo, y lo grafican, digamos, mayoritariamente con el pueblo mapuche. Aquí hay muchos pueblos, y hay pueblos que lamentablemente han perdido su lengua materna, que han perdido gran parte de su cultura, ¿ya? Y que no van a poder ejercer los derechos que sí van a estar disponibles, digamos, para aquellos pueblos que aún resisten, que aún subsisten.
Y por lo tanto, yo veo estas prácticas de estos sectores de querer eliminar a lo que había indicado hace rato. Son prácticas racistas, son prácticas discriminatorias con los pueblos indígenas. Y yo espero que no cuenten con la anuencia de gran parte de otros sectores políticos, digamos, que no se sumen, porque aquí los cambios también se realizan con una cantidad de votos necesarios, ¿no? Y yo espero que, como digo, otros sectores no se sumen a ello. Sería lamentable que ello sucediera. Y seríamos mal vistos desde el contexto internacional. Claro, que se espera mucho de nosotros, están los ojos, ¿no es cierto?, tanto de Latinoamérica como del mundo en este proceso, ¿no es cierto?, que tiene tantas cosas inéditas. Bueno, virando un poco el camino, para las dos en la pregunta, a comienzo del mes se anunció un acuerdo de los partidos de gobierno para modificar algunos aspectos de la Constitución una vez aprobada. ¿Qué piensan del acuerdo? ¿Y qué piensan del razonamiento de que este acuerdo mejorará las condiciones para que gane la prueba? La pregunta es para las dos. No sé quién quiere partir, le dejo abierto. Yo quiero partir hablando de este acuerdo. Mira, yo soy militante de un partido, yo creo que para nadie es, digamos, un misterio. Yo milito hace 24 años en el Partido Comunista de Chile, y mi partido también fue parte de la firma de ese acuerdo. Las decisiones que se han ido tomando al alero de esta campaña, que han sido unas encima de otras, ¿no? Yo en realidad lo que hago es interpretarlo, porque no estuve tampoco en esa decisión. Lo que hago es interpretarlo. Primero, la primera parte de ese acuerdo establece más bien aclaraciones que me parece que inspiraron, digamos, producto de la campaña brutal de desinformación, tal vez intentando dar mayor seguridad a las personas que tenían indecisión o no estaban tan seguras, y que eso, por eso digo que es mi interpretación, debía dar mayor seguridad. Pero respecto de cambios que ahí se plantean, de hecho se habla incluso de devolverle el nombre al Poder Judicial, hablan de sistema mixto en términos de la seguridad social. Yo lo que diría es que aquí lo primero que tiene que ocurrir es aprobar esta Constitución. Y luego no hay nada que ocurra fuera del sistema legislativo o desde la capacidad organizativa que tengamos las ciudadanas y ciudadanos para organizarnos, valga la redundancia, y plantear propuestas legislativas populares de iniciativas de ley o de derogaciones totales o parciales de ley. Y en eso yo hago un llamado muy relevante a estar prestas y prestos a atender lo que va a ocurrir a partir del 5 de septiembre. Yo tengo la percepción de que vamos a ganar, estoy todos los días en la calle, no me atrevería a dar un porcentaje, pero yo percibo y converso con la ciudad, como muchas y muchos otros. Entonces, para hacer cualquier cambio que quieran, que hayan propuesto en ese acuerdo, que yo no comparto los cambios específicos, creo que se podría haber señalado que que está la voluntad de hacer cambios necesarios, y eso creo que es una opinión más y no tiene nada de malo, ¿no? Pero especificaron algunas cosas y yo no estoy de acuerdo, porque a nosotros nos mandataron a redactar esto, ¿cierto? Y esto fue lo que construimos. Entonces, lo que aquí tiene que ocurrir primero es que aprobemos la propuesta constitucional y luego los cambios que se deban hacer, porque esta Constitución no trae candados como los tiene la actual Constitución, y por eso también, y con esto cierro, es tan importante decirle a la gente que si no gana, es decir, si no se aprueba la propuesta constitucional, lo único que va a pasar es que nos vamos a quedar con la actual Constitución. Punto final. Así lo dice el artículo 142 de la reforma al capítulo 15, que permitió que hoy día tengamos este proceso. Entonces, si no se aprobara esta Constitución para una reforma, para poner comité de expertos, para lo que se les ocurra, lo que va a tener que pasar es modificar nuevamente el capítulo 15, y ahí veremos si existen los votos para eso. Ya vimos
con la propuesta de la anulación de la ley de pesca por quienes se abstuvieron. Lo mismo que hoy día andan prometiendo cambiar y reformar y todo eso. Exacto, gracias. Claro, las mismas mentiras de 50 años. Exactamente. Alejandra, Porque vamos Sí, Alejandro. yo concuerdo en parte de lo que indica Carolina. Sin embargo, yo creo que fue un error, de los partidos, pero bueno, yo no pertenezco a los partidos, soy independiente. Creo que hace rato indicaba que quizás están basados mucho en lo que dice las encuestas, pero la calle dice otra cosa y no consideran eso, ¿no? Quizás si hubiesen tenido más calle, hubiesen sabido, concuerdo con Carolina, de que yo pienso que el apruebo a la propuesta de nueva constitución sí va a ganar. Dentro de ese marco, no sé, yo creo que en un supuesto, ¿no? Si ganen el rechazo, no va a haber cambios, ¿ya? Porque no hay una unidad también dentro de estos sectores, incluso en el mismo proceso constituyente, no podemos decir que todo el sector de la derecha votaba de manera unificada, ¿ya? A mí me pasó en la Comisión de Sistema Político, donde yo participaba, que, por ejemplo, normas que presentaron del sector republicano no las votó ni la UDI, no las votó ni Renovación Nacional, por ejemplo. Y esas constancias están, uno las puede ir a ver ahí, 0 votos, ¿ya? Si ellos no se pusieron de acuerdo ahí, ya, porque dicen mucho que nosotros, al interior de la convención no, tampoco ellos se pusieron de acuerdo. ¿Qué van a ponerse de acuerdo ahora, digamos, una vez que, un ejemplo, que hubiese sido rechazada la propuesta de nueva constitución? Pero yo no creo que se rechace, yo creo que sí se va a aprobar, porque creo en la sabiduría popular que puede distinguir a aquellos que están tras estas campañas, ¿ya? Y con ese elemento fácil ya pueden de alguna manera desechar toda esta información falsa que está circulando, ¿no? Y con eso yo me quedo, con la sabiduría popular que ha sabido distinguir lo importante de este proceso, y yo creo que una vez más lo va a aplicar. Bueno, Alejandra Flores, ex convencional de Tarapacá, y Carolina Videla, ex convencional de Arica Parinacota, dos grandes mujeres, con una claridad que sorprende. Hemos tenido tremenda invitada. Queremos dar las gracias por haber participado en Radio Universidad de Chile en Debate Social. Un gran abrazo a la distancia, estimadas compañeras. Nada, gracias, y nos vamos a encontrar ahí en cualquier marcha, en cualquier lucha, siempre vamos a estar ahí juntas. Un beso para ustedes. Como ha sido la historia, Gracias. eso. Sí. Y muchas gracias. Y gracias a la Universidad de Chile, que también me entrevistó a mí. Eso. Gracias. Chao. Chao. Chao.